Evangelio de hoy. Martes, 10 de junio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 13 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. El llamado a ser sal de la tierra. En lo más íntimo del discurso del monte. En ese momento en que las multitudes se apiñan para escuchar palabras que rasgan la superficie del mundo, Jesús pronuncia algo desconcertante y potente. Les dice a sus discípulos que son la sal de la tierra. Que su existencia en el mundo no es neutra. Que están llamados a preservar. A dar sabor. A impedir la corrupción de lo humano. Ser sal no es un privilegio de brillo exterior. No es una elección por méritos ni capacidades. Es un llamado que nace de la gracia. Y que implica una identidad secreta. Invisible muchas veces. Pero decisiva en todo momento. Así como la sal se disuelve y desaparece en la comida. Y sin embargo sin ella todo pierde vida. Así también el discípulo está llamado a sumergirse en lo cotidiano. A dar sabor al mundo desde dentro. Sin llamar la atención sobre sí mismo. Y sin embargo, esta misión puede extraviarse. Puede desvanecerse. Cuando la sal pierde su sabor. Cuando el alma se desvía del fuego del espíritu. Cuando se busca el aplauso más que la entrega. Cuando se apaga el deseo de amar. Entonces, la vida ya no transforma. Ya no preserva. Ya no ilumina. Y se vuelve simplemente una existencia sin eco. Sin fecundidad. Sin horizonte. Ser luz del mundo, una identidad recibida. Y después de hablar de la sal, Jesús mira a sus discípulos con una ternura que atraviesa los siglos. Y les dice: ustedes son la luz del mundo. No les pide que se esfuercen por serlo. No les pone una meta lejana. No los exhorta a adquirir méritos. Simplemente les revela algo que ya son. Algo que brota de su comunión con Él. De su contacto con la palabra viva. De su seguimiento humilde y fiel. La luz no necesita justificar su existencia. Simplemente brilla. Y brilla no para sí misma, sino para los demás. Para el caminante que busca orientación. Para el extraviado que anhela encontrar su rumbo. Para el que vive en la penumbra de la confusión. De la desesperanza. De la tristeza. Pero no es una luz que nace del ego. Del esfuerzo humano. De las estrategias. Es una luz que se recibe. Que se enciende en la intimidad con Dios. En la escucha de su voz. En la docilidad a su espíritu. Cuanto más cerca estamos de la fuente, más irradiamos sin quererlo. Más brillamos sin saberlo. Más iluminamos sin calcularlo. Una ciudad en lo alto, el testimonio que no se oculta. Jesús compara esta luz con una ciudad en lo alto de un monte. Que no puede esconderse.
Y es que el testimonio del creyente verdadero no es algo que se impone. Pero tampoco puede ocultarse por siempre. La coherencia de vida. La caridad silenciosa. La ternura que acompaña sin juzgar. Terminan por hablar más fuerte que las palabras. Y hacen visible una luz que nadie puede encerrar. Ser una ciudad visible no es motivo de orgullo, sino una responsabilidad sagrada. El que se sabe mirado por los demás, sabe que no puede vivir de cualquier modo. Que sus gestos más pequeños se convierten en signos para otros. Que cada decisión puede levantar o herir. Fortalecer o desanimar. El discípulo brilla no porque se lo proponga, sino porque vive habitado por la presencia de aquel que es luz de luz. Porque ha aprendido a vivir con los ojos del corazón abiertos. Porque ha dejado que el fuego del amor le consuma las sombras. No esconder la lámpara, la libertad del que se ofrece. Y si uno enciende una lámpara, no la coloca debajo de un cajón, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Este gesto aparentemente simple esconde una verdad poderosa, que a veces preferimos olvidar. Y es que hemos sido encendidos no para nosotros mismos, sino para los demás. No para brillar en privado, sino para iluminar a la comunidad. Para calentar con nuestra vida a los que tienen frío de alma. La tentación de esconder la luz es grande, porque implica riesgo, vulnerabilidad, exposición. Pero esconder la lámpara es negar su esencia. Es cerrarse a la misión. Es apagar lentamente el fuego del amor recibido. La lámpara que se oculta deja de ser luz. La vida que se encierra deja de fecundar. El discípulo que se aísla deja de ser signo de esperanza. Por eso, ser luz no es un derecho. Es una tarea compartida. Una vocación que nos lanza hacia el otro. Que nos exige salir de nosotros mismos. Aunque cueste. Aunque duela. Aunque parezca inútil. Una luz que no es arrogancia, sino entrega. Brillar no es motivo de orgullo espiritual. No es una forma de sentirse superior. Ni de imponerse a los demás con apariencias de virtud. La luz de la que habla Jesús es humilde. Y se parece más a una vela encendida en medio de la noche, que a un foco artificial que busca atención. Es una luz que no pretende deslumbrar, sino calentar, acoger, orientar con dulzura a quien se ha perdido. Por eso, brillar no es mostrarse, sino ofrecerse. Es hacerse pan partido. Es ser como el aceite que se consume para que otros vivan. Es quemarse sin hacer ruido. Es vivir para los demás. Con sencillez. Con ternura. Con fidelidad silenciosa. No hay luz verdadera sin sacrificio. Sin renuncia. Sin abandono del yo para dejar espacio al otro. La luz de Cristo no se impone. Se entrega. Y así debe ser también la nuestra. Sal que preserva la vida y el alma. Volviendo a la imagen de la sal. Ella no solo da sabor. También preserva de la corrupción. En tiempos antiguos, cuando no existían sistemas de refrigeración, la sal era esencial para conservar los alimentos. Impedir su descomposición. Preservar su valor nutritivo. Esto nos habla del discípulo como aquel que frena el deterioro de lo humano.
que resiste la expansión del mal con su sola presencia fiel, que no acepta la resignación ni el cinismo, que se mantiene firme en la verdad aunque duela, que guarda la pureza del Evangelio aunque sea incomprendido. La sal actúa desde dentro, en lo escondido, en lo invisible. Así también actúa el alma unida a Dios, conservando la vida interior de los que la rodean, recordando al mundo que hay belleza en la entrega, dignidad en el sufrimiento asumido con amor, sentido en la fidelidad callada. Y si la sal se vuelve insípida, si se diluye en la lógica del mundo, si pierde su identidad, ¿con qué podrá volver a dar sabor? Esta es una advertencia fuerte, porque nos dice que es posible dejar de ser lo que estamos llamados a ser. Perder el fuego. Apagar el ardor interior. Luz que nace de la comunión. Nadie brilla por sí solo. Toda luz verdadera proviene de la comunión con Dios, del contacto silencioso con su palabra, de la oración profunda, de la vida sacramental, de la contemplación amorosa. El corazón que ora, aunque no lo sepa, se va transformando en lámpara encendida. Allí donde el alma se arrodilla, allí donde se deja moldear por el Espíritu, nace una claridad nueva, una luz que no es ruido, ni artificio, sino irradiación de lo eterno. Por eso, más importante que hacer cosas, es ser luz desde el centro del corazón. Más fecundo que hablar, es arder por dentro. Más poderoso que predicar, es vivir habitado por Dios. La luz no se mide, se entrega. En nuestra cultura, tendemos a medir todo. ¿Cuánto hemos hecho? ¿Qué impacto hemos tenido? ¿Qué resultados se han logrado? Pero la luz no se mide. Se entrega. Se derrama. Y muchas veces no vemos sus frutos, porque brotan en la oscuridad del alma de otros, en lo oculto de los caminos de Dios. Una sola palabra dicha con amor. Una sola oración hecha en la noche. Una sola lágrima ofrecida en silencio. Pueden ser luz para alguien. Pueden sostener a un hermano desconocido. Pueden iluminar sin que jamás lo sepamos. Luz y sal en lo cotidiano. La enseñanza de Jesús no apunta a momentos extraordinarios, sino a lo cotidiano. A lo simple. A lo que sucede cada día en nuestras casas. En nuestros trabajos. En nuestras relaciones. Allí. En medio del ruido. Del cansancio. De las dificultades. Estamos llamados a ser sal y luz. A cuidar lo humano. A preservar el amor. A iluminar con paciencia y ternura. A vivir con la mirada anclada en lo alto, pero los pies firmes en la tierra. No se trata de hacer grandes discursos, sino de mirar con misericordia, de escuchar con el corazón, de perdonar con humildad, de permanecer fieles cuando todo parece desmoronarse. Allí se da el verdadero testimonio. Allí se derrama la luz de Dios, cronómetro igual a 1300. Ser luz no es tener todas las respuestas, sino amar en medio de las preguntas. En el corazón del discípulo. La luz no surge porque lo sabe todo, ni porque ha resuelto todos los enigmas de la vida, sino porque ha aprendido a amar en medio del misterio.
A confiar incluso cuando no entiende. A esperar con humildad en medio del silencio de Dios. Brilla no quien tiene certezas humanas, sino quien ha dejado que el fuego del amor lo consuma desde dentro. Aunque no tenga explicaciones. Aunque el dolor lo visite. Aunque su camino esté lleno de sombras. Por eso, la luz del discípulo no es arrogante. Es compasiva. No impone, sino que se ofrece con ternura. Con una presencia que acompaña. Que abraza. Que no huye del misterio. La sal también es lágrima ofrecida. Hay un modo de ser sal que no se ve, pero que es profundamente fecundo. Y es el modo del dolor ofrecido. De la lágrima que se entrega en silencio a Dios. Del sufrimiento que no se endurece, sino que se transforma en intercesión silenciosa por el mundo. La sal preserva. Y hay personas que sostienen a la humanidad con sus cruces asumidas con amor. Con sus enfermedades ofrecidas con esperanza. Con sus duelos transformados en plegaria. Esas almas que lloran de rodillas. Que adoran en medio de la oscuridad. Que no maldicen su destino sino que lo convierten en altar. Son la sal más pura del mundo. Preservan lo invisible. Y su fecundidad se sabrá solo en el cielo. La lámpara del altar interior. Jesús dice que la lámpara no se pone debajo del celemín, sino en lo alto. Pero ese lo alto no es el escenario del mundo. No es la visibilidad pública, sino el altar del corazón. Allí donde el alma arde por Dios. En lo secreto. En lo escondido. En lo que nadie ve. Es allí donde se levanta la lámpara verdadera. La que no necesita reconocimiento. Porque ha encontrado su plenitud en el amor de Dios. Y desde ese altar oculto, su luz se derrama. No por esfuerzo humano, sino por gracia. Cuando el alma está encendida en ese santuario interior, no necesita encenderse en ningún otro lugar. Porque su fuego no depende del mundo, sino del Espíritu. Brillar en la noche de los demás. Hay muchas personas que caminan en oscuridad. No por culpa propia, sino por heridas que no se cerraron. Por abandonos que marcaron su historia. Por un dolor que no han podido nombrar. En esas vidas, Dios nos llama a ser lámpara. No para juzgar la oscuridad, sino para iluminar con paciencia. A veces no podremos cambiar nada externo, pero sí podemos acompañar. Estar presentes. Mostrar que el amor no ha muerto. Que alguien todavía cree en ellos. Que el bien sigue siendo posible. No esconder la lámpara bajo el celemín. Jesús es directo. Una lámpara no se enciende para ocultarla. Y esto toca nuestras resistencias. Nuestros miedos. Nuestras falsas humildades. A veces el cristiano se esconde. Se calla. Se acomoda para no incomodar. Pero eso es traicionar el don recibido. Porque cuando ocultamos la luz, no solo nos negamos a nosotros mismos, sino que privamos a otros de un camino que podría serles salvación. El Evangelio no es para ser encerrado, sino compartido con coraje, con alegría, con mansedumbre. Brillar en la vida cotidiana. Ser luz no es una misión reservada a momentos extraordinarios. Es en lo cotidiano donde nuestra fe debe manifestarse.
En cómo tratamos a los hijos. En cómo saludamos al vecino. En cómo trabajamos con honestidad. En cada elección sencilla que tomamos. Podemos ser reflejo del amor de Dios. Brillar en lo pequeño. En lo invisible. Es una forma profundamente evangélica de existir. Porque es ahí, donde nadie aplaude, que se decide la coherencia del corazón. La sal que despierta la sed de Dios. Cuando alguien come algo sabroso, se despierta en él la sed. Así también el cristiano. Al vivir con verdad, con alegría, con compasión, despierta en otros el deseo de una vida diferente, de una fuente más honda, de algo más pleno. No se trata de convencer con argumentos, sino de provocar preguntas con el testimonio. Que alguien diga: yo quiero vivir como tú. ¿O cómo haces para tener esa paz? Es ya una puerta que se abre a la fe. La sal no es discurso. Es experiencia. El riesgo de perder el sabor. Jesús advierte que la sal puede volverse insípida. Y esto es dramático. Porque no habla de persecución, sino de desgaste interior. De una vida cristiana que se enfría, que se acostumbra, que se vuelve rutina vacía. Podemos seguir llamándonos creyentes, pero haber perdido la frescura, la pasión, la alegría del Evangelio. Y entonces nuestra presencia ya no transforma. Solo pesa. Solo ocupa espacio. Por eso es urgente volver al fuego primero. Reavivar la llama. Pedir al Espíritu que nos devuelva el gusto de ser de Cristo. Iluminar sin herir. A veces, quien se sabe portador de luz, la usa como arma. Expone. Denuncia. Humilla. Pero la luz de Cristo no destruye. Revela con ternura. Muestra sin aplastar. Denuncia sin odio. Por eso debemos examinar si nuestra forma de decir la verdad está impregnada de caridad. Porque una luz muy fuerte en el rostro puede cegar. Pero una luz suave y constante puede guiar sin herir. La corrección fraterna debe ser como una lámpara en la noche. No como un relámpago que asusta. No podemos iluminar lo que no conocemos, para ser luz para otros. También debemos conocer la noche del mundo. No desde afuera. No desde el juicio, sino desde la compasión. Jesús se metió en las tinieblas de la humanidad. Tocó las heridas. Escuchó los gritos. Abrazó a los excluidos. Así también nosotros. Solo seremos verdaderamente luz si nos atrevemos a caminar con el que sufre. A entender el dolor ajeno. A ver con los ojos del otro. La luz que no se abaja. Que no se ensucia las manos. Es luz falsa. Luz que no compite, sino que se une. A diferencia del mundo que compite por brillar más. El cristiano reconoce que cada luz es distinta y necesaria. No todas iluminan igual. Pero todas suman. El hermano silencioso que reza. La anciana que ofrece su dolor. El joven que lucha por ser justo. El padre que trabaja con integridad. Todos brillan, aunque nadie los nombre. El reino de Dios se edifica con esa constelación de vidas escondidas. Por eso no hay lugar para la envidia, ni para la comparación.
Solo para la gratitud por cada luz que se enciende en el mundo. Ser luz es dejarse consumir. La vela que ilumina se gasta. No puede brillar sin consumirse. Así también el cristiano. Su entrega, su servicio, su generosidad implican desgaste. No hay luz sin sacrificio. Pero tampoco hay plenitud sin esa entrega. Porque el fuego que da vida, aunque consuma, llena de sentido. Cristo mismo se dejó consumir en la cruz para iluminar nuestra salvación. Y nosotros, si lo seguimos, también estamos llamados a arder por amor. Un cristiano visible, no por orgullo, sino por misión. Jesús dice, que brille vuestra luz delante de los hombres. No para alimentar el ego, sino para que los demás vean las obras buenas y glorifiquen al Padre. Esto significa que nuestra vida cristiana no debe ser oculta ni encerrada, sino visible. Pero es una visibilidad que no se busca a sí misma, sino que señala más allá. Como la flecha que apunta al cielo. El verdadero discípulo de Cristo no es protagonista de sí mismo, sino reflejo de la gloria de Dios en medio del mundo. Dar sabor sin dominar. La sal actúa sin hacerse notar. No impone su presencia, pero transforma. Así también es la acción del cristiano en el mundo. No se trata de dominar ni imponer, sino de transformar con suavidad y firmeza. Un creyente no necesita estar en el centro para ser relevante. Le basta estar allí donde su presencia puede dar sentido, consuelo y esperanza. El amor no grita, pero se siente. Y una vida llena del Evangelio no necesita propaganda. Basta con ser vivida auténticamente. El peligro de la tibieza. La sal que pierde su sabor es inútil. Y lo mismo ocurre con un cristiano tibio, que no toma posición, que acomoda su fe para no incomodar. El Evangelio no admite neutralidades. Jesús fue claro. Ojalá fueras frío o caliente. Porque la tibieza es el terreno donde se apagan las convicciones. Donde todo se relativiza. Donde lo esencial se diluye. Ser sal y luz exige fuego interior. Claridad de identidad. Y un corazón encendido. Si no ardemos, no transformamos. Luz en medio de la tormenta. Hay momentos en que el mundo parece dominado por la oscuridad. Violencia. Injusticia. Mentira. Y allí, precisamente allí, el cristiano es llamado a encender una llama. No para resolverlo todo, sino para mostrar que Dios no ha abandonado a su pueblo. Una pequeña luz, incluso solitaria, puede ser faro para quien ha perdido el rumbo. A veces basta una palabra de consuelo, un gesto de solidaridad, una presencia fiel, para que la esperanza renazca. La humildad de ser canal, no fuente. Cuando nuestras buenas obras sean vistas. Dice Jesús. Que no nos den gloria a nosotros, sino al Padre. Esto es fundamental. Reconocer que todo don recibido no es mérito, sino gracia. La luz que ofrecemos no es nuestra. La recibimos para compartirla. Por eso, cuando sirvamos, cuando ayudemos, cuando ofrezcamos tiempo o palabras,
Debemos hacerlo con la conciencia clara de ser instrumentos. El discípulo brilla, pero para que otros vean a Dios. El testimonio silencioso que interroga. En un mundo saturado de ruido, la luz más elocuente puede ser el testimonio silencioso. No es necesario predicar siempre con palabras. Hay personas que, simplemente por su modo de vivir, despiertan preguntas. Su serenidad ante la adversidad. Su fe firme. Su modo amable de tratar a los demás. Son signos luminosos. No buscan ser vistos, pero no pueden pasar desapercibidos. Porque donde hay luz verdadera, los ojos se giran espontáneamente. La comunidad como ciudad en lo alto. Jesús no habla solo a individuos, sino a una comunidad. Vosotros sois la luz del mundo. Y por eso habla de una ciudad en lo alto de un monte. No es la luz de uno solo, sino de todos unidos. La iglesia está llamada a ser signo visible. Testimonio público. Presencia significativa. Cuando los creyentes viven en comunión, se cuidan, se perdonan, se sostienen. Entonces el mundo ve una ciudad iluminada. Y se siente atraído hacia ese fuego que da calor humano y sentido trascendente. Discernir qué tipo de luz somos. No toda luz es benéfica. Algunas luces son artificiales, cegadoras, superficiales. Por eso hay que discernir. La luz que damos es la de Cristo o la del propio orgullo. ¿Iluminamos para guiar o para ser admirados? Esta pregunta debe acompañar nuestras acciones. Porque si la luz no proviene de la relación viva con el Señor, será solo un reflejo humano. Pasajero. Hueco. Pero si nace del corazón encendido por el Espíritu, entonces esa luz tendrá el poder de transformar realidades. Alumbrar sin agotar a otros. Ser luz no implica exigir a los demás que brillen como nosotros. Cada persona tiene su ritmo, su proceso, su historia. A veces, en nombre de la luz, podemos juzgar, apurar, o incluso aplastar. Pero el verdadero discípulo no ilumina con dureza, sino con ternura. No impone su claridad, sino que la ofrece como lámpara que acompaña. Hay quienes están en proceso de encender su propia luz. Nuestro papel no es exigirles que brillen ya, sino caminar a su lado hasta que el fuego prenda en ellos también. La sal no tiene miedo de mezclarse. La sal cumple su función solo si se mezcla. Si penetra la comida. Si se entrega a ella. Lo mismo el cristiano. No puede quedarse en lugares puros. Separados. Aislados del mundo. Está llamado a entrar en las realidades humanas. A compartir el pan con los que no creen. A trabajar con los que piensan distinto. A vivir en medio del pueblo con compasión. Porque si la sal se guarda, no sirve. Y si la luz se esconde, no transforma. El discípulo no puede temer a la mezcla. Porque es allí donde se da el milagro de la transformación. Cuando el alma se entrega sin miedo. Y Dios actúa desde dentro. Una luz para los pequeños gestos. El Evangelio no necesita grandes hazañas. Necesita pequeños gestos llenos de fuego. Un abrazo sincero. Una palabra dicha a tiempo.
Una sonrisa compartida con quien llora. Una visita inesperada. Esa es la luz que transforma el mundo. No porque sea espectacular, sino porque es verdadera. Y está llena de Dios. No necesitas un púlpito para hacer luz. Basta que tu vida esté orientada al amor. Y cada cosa que hagas, cada palabra, cada silencio, será una antorcha que guía. La sal del testimonio callado. Hay personas que jamás escriben un libro, ni predican un sermón, ni dirigen una comunidad, pero cuya vida entera es sal. Silenciosa, discreta, constante. Son los abuelos que rezan por sus nietos, las madres que ofrecen cada cansancio por amor, los enfermos que no se quejan, los trabajadores que no roban tiempo, los jóvenes que guardan pureza sin aplausos. Ellos, sin saberlo, están conservando el mundo. Están sosteniendo la belleza de la creación. Están construyendo el reino desde las raíces. Ser luz sin dejar de ser pobre. Jesús no dice, ustedes serán luz cuando se perfeccionen. Sino ya lo son. Y esto es un misterio de humildad. Porque el discípulo brilla no desde su fuerza, sino desde su pobreza. Es el pobre de espíritu. El que se sabe necesitado. El que no presume de nada. ¿Quién más puede dejar pasar la luz de Dios? Porque no pone obstáculos. No se adueña de la gloria. No construye fachadas. Brillar desde la pobreza es dejar que Dios sea todo. ¿Y nosotros? Nada más que lámparas de barro. Vacías de sí. Llenas del fuego del Espíritu.